hemos recibido ahora al internacionalista Oban Lai, que nos dará algunas explicaciones sobre lo que está en curso. Y yo quisiera comenzar preguntándole, señor Lai, una pregunta directa y puntual. Entre las informaciones que llegan a título provisional, una de las más importantes es que está liderando el voto en Texas Joe Biden, estado importante porque envían al colegio electoral nada menos que 38 delegados y que no había sido ganado por los demócratas desde el año 76, es decir, 44 años en la época de Jimmy Carter, efectivamente. ¿Usted considera que es importante si este resultado provisional de Texas se confirmaría? Muy buenas noches, don Fernando, don Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, Texas ahora ha sido considerado como uno de estos estados péndulos o swing states, como se le conoce en inglés. Y esto se presume que es justamente por cómo ha variado la demografía en este estado, en algunos estados del sur, en los Estados Unidos, con mayor migración latina. De hecho, son 32 millones de personas de origen latino que hoy pueden ejercer su derecho a sufragio. Como saben, esta elección es particular, dado que en el contexto del coronavirus, una cantidad importante de personas ha decidido ejercer su derecho a voto a través del voto anticipado por el correo, y este estado, como el estado de Texas, no ha sido la excepción, y por ello hay mucha expectativa en lo que podría pasar en este estado en particular, a pesar de que el candidato Joe Biden ha hablado sobre el tema del petróleo en los Estados Unidos, y digamos, el petróleo es una de las actividades económicas más importantes en este estado. Antes de ir al tema del petróleo, es cierto lo que señalaba Fernando, información actualizada va llegando. Nosotros tenemos aquí varias fuentes, CNN, Associated Press, la agencia AP, y el voto escrutado en Texas es de 47% aún. Y en ese escrutinio, Biden tiene 50.1% y Trump tiene 48.6%. Pero yo te quería preguntar sobre los temas que movilizan a quien tiene el derecho a ejercer voto en los Estados Unidos. Y esto pasa por diferentes, tipos de ciudadanía o diferente clase, origen de quien vive en los Estados Unidos. La movilización ha sido, como bien dice, 102 millones de electores, ¿no? Y según CNN, los temas más importantes son la economía, 34%, la inequidad racial, 21%, el coronavirus, 18%, crimen y seguridad, 11%, salud, 11%. ¿Qué has podido recoger tú? Esta movilización masiva de gente que ha votado de manera anticipada, ¿podría ser que esta votación registre un récord en la historia reciente y no tanto en los Estados Unidos en elecciones? De hecho, ya la movilización a través del voto anticipado por correo está batiendo récords. Recuerden que en algunos estados es posible todavía seguir recibiendo los votos siempre y cuando estos hayan sido colocados hoy en el servicio postal en los Estados Unidos. En consecuencia, esta será una información en progreso en los siguientes días en algunos estados. Se calcula que aproximadamente ya un tercio de los electores hábiles, que son aproximadamente 200 millones de personas, ya han hecho el uso de su derecho a sufragio a través del voto adelantado. Y específicamente son los temas de la economía, uno de los que más mueve a los votantes estadounidenses, que recordemos, para ellos, a diferencia del Perú, el ejercicio al derecho al voto es de carácter voluntario y no obligatorio. Sin embargo, saben que en un contexto como el de la pandemia, donde la economía en el mundo ha decrecido significativamente, tener probablemente un giro en el timón o reconfirmar lo que la prédica del presidente Trump a través de su programa America First, podría ser una salida a esta situación económica crítica, esencialmente provocada
en el contexto de pandemia. Oban, tú nos has hablado sobre demografía para explicar los cambios políticos en Texas, uno de los estados con más población en Estados Unidos, y nos has dicho también que hay 32 millones de electores latinos en los Estados Unidos, es decir, casi tanto como la población en el Perú. Ahora bien, con esto, los latinos, es decir, de un origen latinoamericano, constituyen la primera minoría, con 13%, superando a la comunidad afro-norteamericana, que era tradicionalmente la más importante minoría. ¿Cómo votan este 13% de latinos en Estados Unidos? Históricamente el voto latino ha sido un voto demócrata. Sin embargo, en los últimos años lo que uno puede ver es una variante y va a depender en qué estado o en qué lugar de los Estados Unidos se encuentren estos latinos para poder variar el sentido del voto entre conservadores o más liberales. Pero insisto, la tendencia en los Estados Unidos ha sido del voto latino por un voto mucho más liberal. ¿Qué ha hecho Trump para seguir consiguiendo un sector importante de latinos en Estados Unidos? Porque inicialmente todos recordamos el conflicto comenzó con el muro en México y con actitudes hostiles hacia ese país, pero finalmente el nuevo presidente mexicano, López Obrador, mantuvo buenas relaciones con Trump. Sí, uno de los temas observados por algunos de estos electores latinos tiene que ver con esta imagen de un presidente que pone orden y mano dura en los procesos de inmigración. Es muy curioso porque la mayoría de estos latinos son efectivamente migrantes o hijos de migrantes y que están ahí y muchos de sus padres probablemente en algún momento... Claro, Oban, pero no era el discurso que Trump mantenía el 16, el 17, el 18, es decir, ha existido claramente un distanciamiento con el latino y claro, la pregunta un poco de Fernando va en el sentido de ¿qué ha hecho Trump hoy para acercarse o para seducir o para conquistar al latino? Como digo, estos latinos son latinos que pueden considerarse mucho más conservadores. Es decir, no están más bien pensando en las políticas de los Estados Unidos frente a América Latina, sino más bien en cómo ellos tienen un desenvolvimiento al interior de los Estados Unidos y cómo conciben el nivel de políticas en temas como el aborto, la comunidad LGTBI, entre otros. Esto es aquello que va al núcleo de estos votantes latinos conservadores y que se alinea claramente con los votantes, entre comillas, blancos conservadores. Muchas gracias, Oban Lay, por Gracias, estas Oban. explicaciones. Usted ha insistido en el aspecto demográfico, que es importante. Recordemos que hay más de 330 electores, habitantes en Estados Unidos, quiere decir 10 veces más que la población peruana. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conversaremos con una política.